Seguimos en Lucas, tal cual, bien dicho, como lo ha señalado nuestro hermano Jorge. Y hemos pasado por una lectura clásica, muy conocida. Yo creo que incluso amigos nuestros que no comparten nuestra fe, sean ateos, agnósticos o escépticos, cosas como estas que hemos leído las conocen. Incluso en el lenguaje popular, personajes como por ejemplo Judas, cuando alguien se comporta mal con otro y hay una traición, es el Judas del grupo. O cuando se confiaba mucho en alguien y ese alguien termina negando, este es un Pedro y anda cantando el gallo. Y los versos finales, ¿verdad?, de tanta violencia a Jesús, los golpes, los insultos, aunque no hayamos puesto nuestra fe en Jesús, una película como por ejemplo la que años atrás, ¿verdad?, llevó Mel Gibson al cine, La Pasión de Cristo, nos muestra esos específicos momentos de tanta crueldad sobre Jesús. Entonces, creo que estamos pasando por una sección del Evangelio muy conocida, incluso por quienes no declaran a Jesús como su Señor y Salvador. Pero lo interesante es que cuando la Iglesia toma estas escrituras y se reúne para reflexionarlas, estamos desafiados para ir más allá de lo que nuestra cultura popular nos puede decir sobre estos personajes. Y ese es el desafío esta mañana, que podamos pasar con calma por estas tres secciones tan marcadas. La escena 1 de Judas con un beso buscando a Jesús. La escena 2 de Pedro siguiendo a Jesús a distancia, pero cuando la situación se pone difícil, 3 veces lo niega. Y la escena 3, esa violencia que se traduce en insultos, en golpes sobre Jesús. Bueno, vamos a recorrer estas 3 escenas y vamos a rogar que podamos hacer 2 cosas al mismo tiempo. Tal vez lo primero, lo que a cualquier ser humano le produce pasar por un texto como este, es empatizar. Quizás la primera lectura honesta, cuando pasamos por pasajes como estos, es empatizar con los personajes y decir que no sentimos tan lejos a un Judas, que no nos parece tan extraño Pedro y cómo se comportó Pedro, y que en algún momento quizás las burlas y los insultos a Dios tampoco nos resultan algo de otro planeta. Entonces quizás la primera lectura, la primera pasada nuestra por el texto es de la empatía. Es algo así como, a veces me he comportado como un Judas, a veces me siento como un Pedro, y algún maltrato mío ha salido, aunque me duele, pero a mi Dios, en contra de mi Dios. Pero la otra lectura, y eso es lo propio de la Iglesia, y eso es lo hermoso de la Iglesia, es la lectura que nos regala cuando leemos cualquier texto desde la perspectiva del Evangelio. Eso es lo propio de la Iglesia. Y la Iglesia es la única portadora del Evangelio. Moral se puede aprender en muchos lugares. Modales se puede aprender en muchos lugares. Buena educación se puede aprender en muchos lugares. Pero solo en la Iglesia, cuando en el poder del Espíritu así se enseña, se puede conocer el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa más que buenas noticias. Buenas noticias, esto es lo que Dios hace en Jesús a favor de toda la humanidad. Ese es el Evangelio, lo que Dios está dispuesto a hacer en Jesús a favor de cada ser humano. Entonces es interesante leer en estos pasajes, por duros que sean. Es el pasaje de la negación, es el pasaje de la traición, es el pasaje de la violencia. Pero aún en este escenario difícil hay Evangelio y podemos escuchar la voz de Dios declarando gracia, favor para toda la humanidad. Miren, vamos con la primera escena. Vamos a volver a la primera escena, ¿verdad? Esto es Lucas, capítulo 22, y la primera escena corre entre el 47 al 53. Pasamos otra vez por ella para sacarle provecho. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo,
¿Acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Detengámonos acá, iglesia. Esta es la escena primera. Y quizás hay 3 cosas que vale la pena reforzar. Las vamos a dejar bien puestas para luego leerlas desde la perspectiva del Evangelio. Pero los 3 puntos quizás a resaltar acá. Primero, Judas. Sin duda hay que partir con él. Judas. Judas acercándose con un beso a Jesús. Judas acercándose con un gesto que por sí solo no es malo, al contrario. El beso en un contexto puede ser valioso, signo de amor, de afecto, de respeto. Y pareciera ser que esta escena tiene la fachada, tiene la imagen de un gesto de respeto, que este acercarse de de Judas a Jesús con un beso podría ser, si leemos solo esa única escena, si vemos solo esa imagen, un gesto casi de adoración. Pero Jesús lo desenmascara. Jesús quita, ¿verdad?, esa máscara y ahí no hay respeto, ahí no hay amor. Ese beso es negocio. Ese beso era el símbolo de que aquí se había fraguado algo y equivalía a 30 monedas de plata. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es ese Judas que se acerca a Jesús con un beso. Lo segundo que tenemos que resaltar es la espada que aparece aquí. Aquí hay un discípulo bien intencionado que sacó la espada y pensó que era la manera de defender a su maestro. Si venía esta turba a llevarse a Jesús, este discípulo pensó que si había una espada era momento de usarla. Y saca la espada y usa la espada. Y esta historia comienza con una lesión. Aquí hay alguien que manipulando un arma lesiona a otra persona. Y caen algunas gotas de sangre. Es una historia que comienza con un poco de violencia de manos de los discípulos de Jesús. Este discípulo, ¿verdad?, que aquí es anónimo. Aquí solo se nos dice que uno de los 12 cortó la oreja de un siervo. Bueno, otro evangelio, el de Juan, le puso nombre a ese discípulo. Lo sabemos, ¿verdad? Quien cortó la oreja fue... Quien cortó la oreja fue... Pedro, no lo dude, dígalo con convicción. Claro, y es interesante. Parece que Lucas había sido bien respetuoso de uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y lo pasó por anónimo. Uno de los 12 cortó la oreja en el Getsemaní a un siervo. Pero Juan no tuvo ningún complejo. Juan, cuando hubo que contar la historia, Pedro le cortó la oreja al siervo en Getsemaní. Bueno, pero aquí Lucas fue un poco más respetuoso por ese difícil momento. Pero vamos a detenernos en la imagen de la espada, ese símbolo de la violencia. Ese mismo discípulo, si ya sabemos que es Pedro porque Juan le puso nombre, que es Pedro, el mismo discípulo que pasajes atrás no pudo orar, se quedó dormido, no sacó la fuerza de la oración. Cuando Jesús lo invitó a orar, Pedro, ora conmigo, se nos fue el discípulo en el sueño. Pero luego no había oración, pero había espada, pero había fuerza, y pensó que era el momento de ejercer violencia. Vamos a detener ese como segundo punto, la espada, la violencia, en el nombre de Jesús. Bueno, y el tercer punto, de esta primera escena, es esa frase fuerte de Jesús, cuando frente a esta turba, Jesús llega a decir, es la hora de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas. Es un lenguaje bien fuerte el que Jesús le está diciendo. Que esto que está pasando aquí parece que no solo tiene que ver con líderes religiosos o soldados romanos, sino que esa declaración de Jesús, esta es la hora de las tinieblas, es tan poderosa porque es como que Jesús corre los velos y nos permite ser conscientes por un instante que lo que está pasando en ese pequeño lugar del espacio que se llama Getsemaní es casi el partido de ajedrez que convoca a toda la historia humana. Que toda la suerte del universo se está jugando en ese instante. Y cuando Jesús dice, esta es la hora de ustedes, es algo así como que Jesús nos está permitiendo ver lo que nuestros ojos no ven. Que ese era el instante cuando todas las huestes malignas, comandadas por Satán, cuando todo el infierno pensó que por fin cumplían el propósito.
hacer caer por la fuerza al Mesías, votar por la violencia al Cristo, que Jesús de Nazaret fracase en su misión. Esta es la hora de las tinieblas. Bueno, de la escena 1 nos quedamos con estas 3 ideas, ¿verdad? Nos quedamos con Judas y su beso, con esta espada violenta que corta la oreja de un siervo, y Jesús diciendo, esta es la hora de las tinieblas. Pasamos a la segunda escena, escena 2. La escena 2 que corre del 54 al 62. Leemos, dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor, atención iglesia con este verso, por favor. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Déjeme repetirlo, por favor. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Escena número 2. Vamos a resaltar 3 puntos acá. El primer punto, clásico, muy conocido, la triple negación de Pedro. Pedro trató de seguir a Jesús, de lejos, a distancia. Pero cuando llega el momento de identificarse con él, 3 veces de la boca de Pedro, yo no soy, no lo conozco, no sé de qué estás hablando. Y es la negación de Pedro. Y se produce acá algo muy contradictorio. Primero porque Pedro se desdice a sí mismo. Si retrocedemos en el pasaje, versos atrás, Pedro había sido explícito en decirle a su maestro, Señor, aunque otros te dejen, yo a ti te voy a acompañar hasta el final. Pero aquí tenemos a este Pedro que lo que había prometido no lo cumple. Y encima el nombre Pedro sabemos que se lo dio su propio maestro. Fue Jesús quien a Simón le cambia el nombre. Y es una manera de honrar a Pedro, porque este cambio de nombre sugiere Pedro, piedra, roca. Algo así como, Pedro, yo te haré fuerte. Pedro, tú serás roca. Pedro, sobre ti que eres roca, yo Jesús construiré iglesia. O sea, Jesús apostó por Pedro. Y esta roca, este hombre fuerte, esta firmeza, es la que en este momento cae. No lo conozco, yo no soy, no sé de qué me hablas. Y esa roca entonces se estrella y no hay tal cosa como un hombre firme. Es el primer punto que retenemos acá. El segundo punto que retenemos, está clara, la mirada de Jesús. Por favor, iglesia, vamos a volver al instante sobre eso. Jesús mira a Pedro. ¿Y lo mira en qué momento? Lo mira después de la triple negación. No, no, no. Y los ojos del Señor Jesús van a buscar a Pedro. Y se encuentran. Pedro responde la mirada. Jesús mira a Pedro, Pedro devuelve la mirada. Vamos a detenernos con perspectiva de evangelio en esa mirada. Porque desde ya uno podría decir, esa mirada sugiere culpa. Esa mirada es la mirada del policía que encuentra al asaltante con las manos en la masa. Esa es la mirada, ¿verdad?, que sugiere, así te quería encontrar. Y con esta te fulmino. Y hasta aquí llegaste. Vamos a ver si esa es la manera correcta de leer la mirada de Jesús. Y por supuesto, el tercer punto que resaltamos de esta escena, 2, es el llanto. ¿Cómo responde a esa mirada Pedro? Pedro se quiebra. Y pasamos de la negación al llorar, y es un llanto. Y esta segunda escena termina con un hombre roca, Pedro, llorando. Y vamos a la escena 3, ¿verdad? La escena 3 que en muy pocos versos sugiere muchas cosas.
Son apenas 3 versos, 63, 64 y 65, pero sugiere mucho. Muchas cosas están pasando en apenas 3 versos. El escenario es otro, ¿verdad? Dice así: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina, ¿quién te pegó? Y le lanzaban muchos otros insultos. Vamos a resaltar ahí 3 palabras: burlas, golpes, insultos. Burlándose de Dios, golpeando a Dios, insultando a Dios. Y es curiosa la figura, le cubren los ojos. Es curioso. O sea, ¿qué pretendería el captor al cubrirle los ojos? Que éste no nos vea. ¿Dónde está la ironía? ¿A quién se le están cubriendo los ojos? Al que todo lo sabe, al que conoce lo más íntimo del ser humano, al autor de la visión, al que puede ver más allá de lo que los ojos de manera natural permiten captar. Al mismísimo Dios hecho carne se le cubren los ojos, que no nos vea. Es irónica la escena. Bueno, iglesia, vamos a resaltar entonces estas 3 escenas y volvemos a leerlas luego con perspectiva de evangelio. Burlas, golpes, insultos. Primera entonces lectura, es la lectura humana. Es la lectura humana cuando uno empieza a empatizar y decir, bueno, la verdad, a la hora de sincerarse, ya yo también tengo algo de Judas, ya quizás también hay algo de Pedro, le pongo empeño, le pongo corazón, pero doy un paso adelante y 3 hacia atrás, y prometo y no cumplo, ya, yo también soy Pedro. Y bueno, si hay insultos contra Dios y hay chistes de ridiculización, a veces ya también, o yo los he lanzado, o también soy parte de eso. Y es como la lectura humana, cuando uno empatiza. Pero vamos a ir más allá, vamos a ir al Evangelio, porque somos iglesia. Y cuando leemos estos textos, el desafío es que el Espíritu nos lleve a encontrar aquí aquello que Dios siempre ha querido regalarle al mundo: perdón, liberación, restauración. Y cómo estos pasajes de negación, de traición, de violencia, permiten de aquí sacar algo de evangelio. Miren, vamos a ver. Volvamos a la escena 1. Habíamos resaltado Judas y su beso. Judas y su beso. La primera buena noticia que el evangelio nos trae es esta, déjeme decirlo así. Nuestro Señor Jesús nos conoce y siempre va a detectar las motivaciones que nos mueven cuando nos acercamos a Él. Judas se acercó a Jesús. Podríamos decir, bien Judas, te acercaste a Jesús. Esa es la dirección correcta para todo ser humano. Ojalá todos siguiéramos tus pasos. Bien Judas, vas con un beso. Bien Judas, eso denota respeto, admiración, amor. Vamos contigo Judas, seguimos tus huellas. El punto fue que Jesús quitó la máscara. Y ahí no hay amor, ahí no hay respeto, ahí no hay adoración, ahí hay lucro, hay ganancia, hay falsa motivación. ¿Y dónde está el evangelio acá? Es que viene a decirnos, nuestro Dios nos conoce. Y por lo mismo, no necesitamos máscaras, no necesitamos fingir nada. El falso beso, la falsa adoración, la jerga religiosa, la buena pinta porque es domingo, nada, hermanos, el Señor nos conoce. Es como si le damos vuelta al pasaje, el evangelio nos grita, ven así como estás, ven así como estás. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que Dios es tan santo que nosotros no podemos acercarnos a Él, pero que sí nos vamos a acercar el día que arreglemos las cosas. Eso es el antievangelio. Ese es el engaño perfecto para mantenernos en ese estado de separación de Dios de aquí hasta el último día. Si el evangelio precisamente es aquel que nos dice, sucio como estás, el Padre te recibe en la casa. Así de haber estado cuidando cerdos, así levántate y ven a la fiesta, porque el Padre te espera. Entonces lo primero que vemos acá, cuando Jesús le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, lo que le está diciendo es, no me vas a engañar, yo te conozco. Y leamos eso con perspectiva de evangelio. Es la confianza que podemos tener de que así como estamos y sin disfrazarnos, sin llenarnos la boca con un beso,
sin invocar falsas motivaciones, siempre podremos acercarnos a un Dios que nos ama. Siempre podremos acercarnos a un Dios que nos ama. Y encima, nunca podremos engañar. Por eso nuestras oraciones pueden ser honestas. Por eso no necesitamos retórica para orar. Bla, 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 bla. Jesús mismo dijo, ¿a dónde va tanto discurso? ¿Por qué mejor no te encierras en tu habitación y dices, Abba Padre, Abba Padre? Y el Padre que te conoce y te ama y te oye en lo secreto, estará contigo y te va a recompensar. O sea, menos bla, 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 menos pinta, menos facha y más honestidad. Porque así el Señor nos recibe. En la escena 1 habíamos resaltado también esa espada que corta la oreja, esa espada que simboliza violencia. Bueno, acá hay dos lecturas rápidas que podemos sacar de esa espada. Primero, no es el modo de Dios, no es la manera de Jesús. Jesús no necesitaba en ese momento ningún defensor, ningún guardaespaldas. Si Jesús vino a traer un reino, en esta escena queda clara que la presencia de Dios no se impone con espada. Jesús no va a derramar la sangre de otro. Jesús va a derramar su propia sangre para demostrarle a ese otro cuánto Dios le ama. Esta lectura encima de la oreja que se cae es el escándalo enorme de que al mismo agresor que viene a capturar a Jesús, Jesús le devuelve ese mal con un bien. Y este es un milagro extraño. Es un milagro que no se le vino a pedir a Jesús. Generalmente los milagros en los evangelios son porque buscaron a Jesús para que Jesús sane. U otros, ¿verdad? Traían a otra persona para que Jesús haga algo por esos otros. Pero este es un caso en donde no se le pidió y no se lo pidieron. Y de la nada, en el momento de ataque, crueldad y maldad, Jesús extiende la mano y sana. O sea, ahí el corazón del evangelio gritándonos, aunque tú, ser humano, a Dios le des lo peor, Dios te dará lo mejor que tiene, la mano de Jesús tocándote y sanándote. Hermanos, este pequeño milagro que está ahí de noche en el Getsemaní nos grita que Dios todavía toca y sana, que Dios todavía en ese tocar de Jesús está mostrando amor, aunque el ser humano le está entregando a Él lo peor. Vengo a ti con mi rabia, vengo a ti con mis infernales pasiones. Y se extiende la mano de Jesús, toca y sana. Perspectiva de evangelio, cuando pasemos por esta escena, es que ese milagro nos vuelve a gritar cuánto Dios ama, cuánto Dios ama. ¿Y a quién ama? Al que viene en su contra, al que le da la espalda. Como decía Jesús en las parábolas, ¿verdad? Sobre buenos y malos el sol va a brillar. Sobre buenos y malos Él hace caer la lluvia. Es así de grande el amor de Dios, tocando y sanando a quien venía en su contra. Y el tercer punto de la escena primera, ¿verdad? Es esta frase, es la hora de las tinieblas. Cuando Jesús dice, es la hora de las tinieblas. Bueno, la frase es muy fuerte, porque sí, sugiere de que a partir de este instante, Satán y sus demonios están desatados. Y la fiesta ha comenzado. Y déjenme usar un dicho popular. Cuando el gato duerme, los ratones hacen fiestas, ¿verdad? Es algo burdo, pero sirve para captar el sentido. Es como que Jesús le está diciendo, por un instante, una hora, el infierno está desatado. Y claro, lo difícil es estar viviendo un segundo, un minuto de esa hora. Pero vamos, es una hora. Pon esto en la perspectiva del tiempo de Dios, aunque a Dios no lo podemos entender con tiempo. Pero si una hora tiene el infierno para salir a hacer su fiesta, eso es nada con la eternidad, con el reino eterno que Jesús va a traer. Cuando le está diciendo una hora, es su hora, es la hora de las tinieblas, es muy parecido, muy parecido. Cuando leemos el libro de Job y Dios le dice a Satán, te autorizo que lo toques, pero ni te acerques a su vida. Nótese el Dios soberano controlando al demonio. El Dios poderoso haciendo que incluso el infierno funcione para su propia causa.
es que el plan soberano de Dios no lo va a frenar nadie. Y esta perturbación demoníaca, esta hora satánica, es ingrata cuando se está ahí, cuando se sufre, pero Dios es soberano y no abandona a su pueblo. Y esa hora es nada, contrastado con el reino eterno que el Señor instaura. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 1, le recuerda a los Colosenses, dice que Dios del reino de las tinieblas nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de pecados. Porque las tinieblas podrán tener su fiesta por un rato. Porque sí, lo cantábamos, Foncho, ayúdame con esto. El himno Castillo Fuerte que cantamos es de Martín Lutero, ¿verdad? Es de Lutero. Es un himno bien fuerte ese. Incluso en un momento pareciera ser que hasta Satán se lleva el protagonismo del himno. Pero lo que está haciendo Lutero es recordarle a la iglesia: el infierno es poderoso, y si nos pilla desprevenido, león rugiente, buscando a quien devorar. Pero iglesia, celebra y gózate en que tu Cristo, tu Mesías, tu Jesús de Nazaret te ha dado la victoria. Porque este infierno poderoso será, va a caer, porque tiene los días contados. Porque tiene los días contados. Entonces, es una manera, sí, de recobrar perspectiva de que cuando nosotros aquí vemos, tocamos y olemos, sí es parte de nuestro mundo, hay toda una dimensión espiritual. Pero esto es tremendo, hermanos. Cómo el Señor, desde lo sobrenatural hasta lo natural, Él nos cuida. Nos cuida cuando nos da un alimento. Y nos cuida de manera sobrenatural, aunque no lo veamos, cuando sus ángeles están a favor de sus hijos. Hermanos, no es mitología. No es mitología griega. El ángel del Señor acampa de los... Correcto. Es que Dios envía sus ejércitos. Es que tu Dios te ama tanto que va a pelear por ti. Hay una novela preciosa, se la sugiero si tienen chance de buscarla, de ir por ella. No es nueva, es de los 90 o 80 o 90. Esta patente oscuridad, de Frank Peretti. Y Peretti nos recuerda que una iglesia local era muy hostigada, tanto en lo social, por las autoridades políticas del momento, pero el infierno venía en contra de esa iglesia. Y lo interesante es, ¿y por qué venía en contra de una pequeña iglesia si la comunidad pareciera ser que lo que menos buscaba era el Señor? Es que en esa iglesia habían personas orando. Y es que en esa iglesia habían pequeñas personas que eran auténticos guerreros de oración. Y en respuesta a esa oración el Señor enviaba ejércitos de ángeles. Es tremendo, hermanos, cuando Jesús le dice: esta es tu hora, la hora de las tinieblas. Bueno, la perspectiva del Evangelio. Pero te declaro desde ya, dice Jesús, el Cristo, el Mesías, que tú, Satán, óyeme bien, tú, Satán, tienes los días contados. El reino de Dios no se detiene. Hermanos, pasamos a la escena número 2. Habíamos dicho, la negación de Pedro, la mirada de Jesús y el llanto de Pedro. Detengámonos en la mirada. Por favor, iglesia, volvamos a ese verso. Estamos leyendo el verso 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y por última vez lo digo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Detalles de esta mirada. Primero, es muy poderosa la manera en que se escribe este verso. Porque Lucas bien pudo haber dicho: Jesús se volvió y lo miró. Pero por alguna razón no le llama por su nombre. Lo llama por su título, que bien se lo merece. Señor, el mismo título que el pueblo de Israel le concede solo a Dios, como para que quede muy claro de quién está mirando a quién. O sea, el Señor del universo, Dios mismo, está mirando a Pedro en su peor momento. Y decíamos, uno quizás, por apurado, puede creer que con esta mirada Jesús lo fulmina. Y si Pedro había hecho todo mal, esta mirada fue la sentencia condenatoria y perdiste, porque te encontré con las manos en la masa. Pero antes de empezar a ver aquí culpa, condena y con esto, ¿fuiste? Evangelio, hermanos, evangelio. Y no es especular, es retroceder unos versos antes. Vamos al mismo capítulo 22.
cuando Jesús, en el verso 31, tuvo estas palabras para Pedro. Estamos en el mismo 22, ¿verdad? Verso 31, atención. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Atención, iglesia, verso 32. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Iglesia, vuelve a leer eso. Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. En esa mirada, en vez de condena, de culpa y de sepultura, lo que le está diciendo es, Pedro, yo he orado por ti. Satanás te está zarandeando, pero déjame decirte, Pedro, y por eso te miro, tú volverás a mí. Pedro, en este momento me tengo que encargar de que lo sepas porque te estoy mirando a los ojos. Y antes de que hagas lo mismo que hará Judas, déjame llegar primero con mi mirada y decirte a los ojos, yo he orado por ti y tú volverás a mí. Y déjame decirte, Pedro, que de esta caída te vas a levantar porque tú, Pedro, vas a fortalecer a tus hermanos. Mire la mirada de restauración de Jesús. En los ojos de Jesús, lo que están haciendo es confirmarle a Pedro, Pedro, en este momento, Satanás te está zarandeando, pero yo he orado por ti, yo te cubro, no te voy a soltar, yo te cubro. Tú vas a volver, Pedro, tú vas a volver. Y no vas a volver quebrado. Yo te voy a restaurar y tú vas a ir a fortalecer a otros. Y esto, si nos adelantamos al 24, se concreta en un encuentro muy íntimo de apenas una línea, que ni siquiera se nos da detalle. Pero Lucas 24, 34 pone en boca de unos discípulos un rumor. Es que resucitó, se le apareció a Simón. De las primeras citas íntimas que Jesús resucitado tuvo, cuando sale de la tumba, fue con Pedro. Restauración. Pedro, restauración. 3 veces me negaste, yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Tú vuelves a mí, yo te voy a buscar. Y ahora, Pedro, te levanto a fortalecer a otros. Leamos el Evangelio ahí, no leamos culpa. Esta mirada de Jesús es muy, y ustedes van a entender lo que digo, es la mirada del Padre cuando el Hijo viene y le dice lo que le dice, ¿verdad? ¿Quién ha vivido? Me voy a poner los lentes para verles yo a la cara. ¿Quién ha vivido la experiencia de ser papá, de ser mamá y enterarse, ya sea porque el propio hijo nos lo confiesa o porque pillamos a nuestro hijo en algo y nuestro hijo ya no va a arrancar porque lo pillamos? Y podemos estar viendo basura, porquería, a nuestro hijo revolcándose en quién sabe qué cosa. Pero ¿cómo mira ese papá? ¿Cómo mira esa mamá? Aunque estamos viendo a nuestro hijo lo que nunca quisimos verlo, aunque nos estamos enterando de lo que más nos duele, como que lo más sagrado, lo más sublime que le dimos a nuestros hijos, nuestro hijo saltó encima. Ahí está, es la mirada de te amo, todavía te amo. O sea, ese corazón de padre, corazón de mamá, todavía te amo. Y el hijo ahí no se atreve ni a responder la mirada. Bueno, entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Tú vas a volver a mí y tú vas a fortalecer a tus hermanos. Y nos vamos a la escena 3. A la escena 3. Es la escena de las burlas, de los golpes y de los insultos. Aquí creo que hay 2 lecturas que podemos hacer. La primera, ¿verdad? La primera quizás es la más obvia que el texto nos permite afirmar, es que nuestro Dios estuvo ahí. Tratándose de burlas, de golpes e insultos, nuestro Dios estuvo ahí. Por eso Hebreos dice lo que dice, e insiste en que podemos acercarnos a un Jesús que nos conoce, porque vivió lo que significa ser humano. La primera lectura que podemos sacar de acá es recordar que nuestro Dios estuvo ahí.
que si el dolor es algo que es parte de la esencia de qué trata la vida humana, nuestro Dios no nos habla desde el aire. El Dios que se nos revela en Jesús no es el Dios abstracto, es el Dios concreto, que recibió en su rostro el golpe, oyó el insulto. Entonces, lo primero que este texto nos deja es que nuestro Dios estuvo ahí. Déjeme ver si logro leer una canción que escribió un amigo colombiano. Él se llama Santiago Benavides y él escribió una canción que se llama Dios también. Acá está la letra. No teman, no voy a cantar. Voy a leer, voy a leer. Es una canción, pero solo la puedo leer. Dice, Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Dios también estuvo preso. Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado. Dios también fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Y el coro termina diciendo, Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Lo primero que quizás nos deja este pasaje es que Dios también estuvo ahí. Y por eso, puertas abiertas. Señor, en mi dolor, en mi sufrimiento, tú me conoces. Y terminamos con esto, porque estas burlas, insultos y golpes nos recuerdan lo que Isaías, en un pasaje clásico, vamos por este pasaje, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versos 4 y 5. Cada golpe, cada insulto y cada burla estaban causando lo siguiente. Estamos en Isaías, que es un libro de profecía del antiguo Israel, Isaías 53, versos 4 y 5. Dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. A la luz del profeta Isaías, cada burla, golpe e insulto se traduce, cito el verso 4, en nuestra paz y en nuestra sanidad. El profeta Isaías había anticipado que cada golpe, cada insulto, cada burla, cuando se pensó que la violencia sacaba al Cristo, al Mesías, a Jesús de Nazaret, y con esto terminaba todo, el profeta Isaías había anticipado que ahí comenzaba la paz, que ahí comenzaba la sanidad. Un Dios soberano y un Dios que nos ama. Hermanos, quede este pasaje no solo para que nos regale unos personajes con quienes siempre podremos empatizar, porque tenemos algo de Judas, algo de Pedro, algo de ese soldado que se burla, pero ante todo y sobre todo, iglesia, quede este pasaje para recordarnos el Evangelio. No necesitamos máscaras, el Señor nos conoce. Cuando hayamos fallado, la mirada de Jesús vuelve a decirte, tú volverás. Tu Señor no ha dejado de interceder por ti y serás fortalecido y vas a fortalecer a otros. Y cada golpe, cada insulto, cada burla que cayó sobre Jesús, Isaías lo enseña, fue por nuestra paz, para nuestra sanidad. Oramos, iglesia, oramos.
Señor, te alabamos, tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora. Gracias por regalarnos otra vez tu palabra, por volver a declarar cuánto amas a esta humanidad, cuánto amas a tu pueblo. Señor, tu iglesia te adora, porque nada detiene el avance de tu reino y tu iglesia te espera. Y anhelamos, Señor, anhelamos que este evangelio corra al interior de nuestras casas, por nuestras familias, en las oficinas, que tantos más sepan que así como están pueden llegar a ti. Señor, que caigan las fachadas, que caigan los besos falsos. Tú descubres el interior de nuestro corazón. Y gracias, Señor, por esa mirada tuya que perdona, que restaura, que fortalece. Y gracias, Señor, porque de ti viene nuestra sanidad y de ti viene nuestra liberación. Te alabamos, Señor, te alabamos. Toda la honra, toda la gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.